hoy en Calellando per Asturias, Solís, del concello de Corbera. La ermita de San Justo y San Pastor, con Pepe y Marcela. Buenas, Pepe. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, como los viejos. Tú y es de... ¿De dónde y es tú? De Villar. Tú y es de Villar. Parroquia de Villar de Bello. Llanera. Pero tú algo tienes aquí en Solís. En Solís pues tengo muchos familiares y tengo algunos finques, algunos terrenos. Y Maruja al Puente, caséme con Maruja al Puente, que también pertenecía a Villar de Bello, pero bajamos a vivir para Les Lloses. ¿Cuánto tiempo lleves Eso viviendo se aquí? llama Les Lloses. ¿Cuánto tiempo lleves viviendo aquí? Pues unos 51 años. Entonces, de algo conocerás de Solís, ¿eh? Fíjate si soy viejo ya. Cuéntenos algo de Solís. Hombre, de Solís, mira, ahí de frente tenemos a Güera, que tengo yo allí familia, primos. Allí en el otro frente tienes a Campañones. Y para aquella zona está Transportes Pico. Y para allá hay llanera, ¿eh? Y para arriba ya es llanera. Con dirección a Oviedo es llanera ya. ¿Y qué más? Cuéntanos algo. ¿Por qué estamos aquí, güey? ¿Qué es lo que pasa aquí en septiembre? En septiembre, pues en esta capilla hay una fiesta, el primer domingo de septiembre. Y eso. ¿Y qué se celebra? Se celebra en la fiesta de San Justo y Pastor. ¿Y qué es lo que fai característico a esta fiesta? ¿Por qué se celebra aquí arriba? ¿Cómo se sube hasta aquí? Hasta aquí, pues hay que subir en procesión, porque los santos están en la iglesia de Solís. ¿Qué está abajo? Y los suben para acá en un carro de bueyes. Y la gente sube detrás, ¿no? Y la gente detrás de procesión. Y después se celebra la fiesta aquí y al final de la fiesta pues hay ¿cómo dijéramos que era? Subasta. Una subasta de panes. Y después el último día de la fiesta, se sube aquí a comer el bollo. El último día de la fiesta se viene a comer el bollo ahí a donde la carpa. Ponen ahí una carpa, ¿eh? Sí. Bueno, pues muchas gracias por enseñarnos Solís. Ahora ya conocemos un poco más. Vémonos pronto. Y si quieres seguir más abajo, pues ya es canciones. Vale, ya está. Bueno.